Esta semana en Aprendo en Casa hemos hablado acerca de los microorganismos y su aplicación en la industria. A pesar de la creencia general que tenemos de que los microorganismos son dañinos para nuestra salud, muchos de ellos nos ayudan a sobrevivir, muchos de ellos son vitales dentro de procesos biogeoquímicos como el proceso del nitrógeno y otros tienen aplicación industrial. Dentro de este capítulo de Hablemos de Ciencias, vamos a hacer una entrevista muy interesante a un experto, a un ingeniero agroindustrial que nos va a comentar un poco acerca de qué son los microorganismos, nos va a comentar un poco acerca de su experiencia y la aplicación de estos microorganismos dentro de nuestra comunidad. ¿Te gustaría conocerlo? Entonces, escucha. Bienvenido al podcast Hablemos de Ciencias. El podcast de ciencia y tecnología. El podcast de ciencia y tecnología. Si eres estudiante de secundaria y te gustan las ciencias, entonces es momento de empezar a aprender. Dentro del podcast Hablemos de Ciencias, vamos a analizar las cosas que nos suceden todos los días y lo vamos a explicar de manera científica. Ya sea física, química, matemáticas o biología, te vamos a entregar lo mejor de lo mejor y muy resumido para que puedas entenderlo y aplicarlo. Soy Robert Chapa, científico e instructor. Y te voy a acompañar, si me lo permites, en esta gran aventura. Sin más ni más, arrancamos. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Ciencias, el podcast de ciencia y tecnología. En esta ocasión, como te hablé en el intro del podcast, tenemos a un invitado especial, a un ingeniero agroindustrial que nos va a comentar un poco acerca de los microorganismos, sus aplicaciones más importantes en la industria y su aplicación dentro de nuestra comunidad. Les quiero presentar al ingeniero agroindustrial Elder Valdivia, ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y también es un colega profesor de la institución emblemática Toribio Rodríguez de Mendoza de nuestra provincia. Muy bien, bienvenido Elder, cuéntanos un poco acerca de ti y acerca de lo que es la ingeniería agroindustrial. Buen día, Robert. Permíteme saludar a todos los estudiantes, padres de familia y colegas docentes que participan de esta transmisión. Como ya mencionaste, soy el ingeniero agroindustrial Elder Valdivia Ramos. Soy graduado en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, de la ciudad de Chachapoyas, aquí en el departamento de Amazonas. Dentro de mi perspectiva, formativa y también laboral como ingeniero agroindustrial, se ve que la importancia del conocimiento de los microorganismos tiene una trascendencia muy importante para poder manejar, entender y hasta reproducir algunos procesos de la naturaleza en favor de la industria. Por ejemplo, algunos procesos de fermentación, de cuidado de alimentos, evitar de repente la degradación de algunos productos, especialmente cuando hablamos de la cosecha y post cosecha, y así. Recordar que la agroindustria es una rama integrada por 3 disciplinas de estudio, lo que es la agronomía, propiamente estudia el campo, la producción, las técnicas de siembra y cosecha, lo que es la industria, es decir, el proceso de transformación, donde se pretende dar un valor agregado a la materia prima y también asegurar digamos que no sean perecibles estos productos, es decir, su continuidad a lo que nosotros llamamos vida útil, y también la parte empresarial, en donde se integran los aspectos de logística y comercio para poder integrar todo este proceso desde la siembra, cosecha y comercialización.
Qué interesante lo que nos cuentas acerca de la ingeniería agroindustrial y obviamente los campos de aplicación de esta carrera. De tu experiencia, me imagino que dentro de la carrera habrás visto el tema de microorganismos, habrás visto el tema de microbiología industrial o microbiología agroindustrial, siendo más específicos. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de qué son los microorganismos y qué reinos de los seres vivos están involucrados dentro de este grupo? Bien, buena la pregunta. En estos días, conversando con alumnos y familias, entendemos esta palabra microorganismos como, lo veo como un prejuicio, ¿verdad?, que tienen a los microorganismos, un prejuicio negativo, en el sentido de que pensamos, asumimos que son dañinos. Bueno, esta idea no es reciente, esta idea es ya muy antigua. Siglos atrás se hablaba mucho de los microorganismos de una forma negativa. Recordar, microorganismo viene de micro, pequeño, organismo, ser vivo. Y antiguamente hablar de pequeños organismos era pensar en esa palabra muy, muy común hoy en día, bichos. ¿Por qué? Porque como ellos tenían la impresión de los pequeños seres, al hablar de bichos ellos se referenciaban a los insectos y a los parásitos. ¿A quién no les da miedo eso, verdad? Entender que tenemos parásitos, insectos a nuestro alrededor, nos da miedo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están relacionados a enfermedades. Por eso hoy en día cuando hablamos del COVID-19, muchos dicen bicho. En realidad, COVID-19 no es un bicho, es un microorganismo dentro de la categoría de los virus. Si hablamos de los microorganismos, hay que entender primero un punto de vista. Ellos van a ser entendidos, estudiados de una forma correcta a través de un estudio de la microscopía. ¿A qué refiere esta palabra microscopía? Al igual que la anterior, micro viene de pequeño y la palabra scopía viene de observar. Es decir, yo tengo la intención de observar estos seres tan pequeños. Antiguamente, la forma de ver a los seres pequeños, los microorganismos, era con una lupa, que poco a poco evolucionó, ¿verdad?, hasta convertirse en un microscopio. De ahí que si uno ve el icono de la ciencia, la mayor expresión de la ciencia icónica es la lupa. Investigación significa esta. Pero abordando un poco este aspecto de la microscopía, Robert Hooke, uno de los más mencionados dentro de este estudio microscópico, creador de los microscopios de estudio, él descubrió a la célula. Esta célula determinada como el microorganismo o el organismo más pequeño que existe dentro de la naturaleza. Si hablamos de vida, la célula es la unidad de vida. Ahora viene, hay organismos que están formados por una célula y también un conjunto de organismos formados por diferentes células. Si nos referenciamos a los unicelulares, es decir, una sola célula, ahí tenemos a 3 campos para poder mencionarlos: virus, bacterias y hongos. Dentro de estos 3 vamos a hablar de los microorganismos y la forma de interpretar, estudiarlos, conocerlos, ver sus propiedades, de repente ventajas y desventajas que tienen, sería a través de la microbiología. Bueno, nos hablas acerca de microorganismos unicelulares como son las bacterias, los hongos, y también nos estás hablando acerca de microorganismos pluricelulares. ¿Nos podrías, por favor, explayar un poco acerca de este tema de microorganismos pluricelulares? Exacto, si hablamos de los organismos pluricelulares, esa palabra pluri ya viene de cantidades muy grandes, pero también el hecho de tener cantidades muy grandes de asociación de células, para poder tener una visión a través de nosotros, nuestra visión del ojo humano, deberían tener miles, miles, miles de millones de unidades asociadas. Estos más adelante van a formar los organismos propiamente dichos, que podemos verlos a través de sus estructuras por órganos, tejidos y otras categorías que ya van a ser para organismos macro. Pero dentro del grupo micro también vamos a tener pequeñas asociaciones. A estas se les va a llamar por lo general colonias de microorganismos. Mencionábamos algunos: virus, bacterias y hongos. Muy bien, como dices, Elder, un poco el romper esta creencia general de que los microorganismos son dañinos para nuestra salud. De hecho, pequeña parte de estos microorganismos son los que afectan nuestra salud, son los microorganismos patógenos, y gran parte de ellos tienen una función vital dentro del ecosistema y también tienen aplicaciones industriales importantes. Y como tú me dices, como tú me comentas, dentro de la carrera de ingeniería agroindustrial hay muchas aplicaciones de estas. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de las aplicaciones directas que tienen los microorganismos dentro de la industria?
Bien, vamos a partir de repente con esta dualidad. Decía anteriormente que nosotros tenemos un prejuicio negativo de los microorganismos, pero hay que poner esta pregunta en tela de juicio. ¿Son buenos o son malos? ¿Cuándo yo entiendo que algo es malo? A través del estudio de microorganismos. Cuando ellos están o van a provocar algunas enfermedades. De igual manera, yo veo algo malo, las personas van a ver algo malo a los microorganismos cuando nos generan pérdidas. ¿Pérdidas en qué sentido? Por ejemplo, hablando de los alimentos se pierden, las cosechas, se pierden los alimentos por pudrición debido a la acción de algunos microorganismos. Que eso, visto por nosotros, lo entendemos como algo malo. ¿Cuándo lo vemos como algo bueno? Cuando encontramos, si la enfermedad es lo malo, lo bueno sería la cura. Ya lo mencionabas anteriormente, están los antibióticos, por ejemplo, la penicilina, que es una cura muy valiosa, digamos, para varias enfermedades dentro del campo de las bacterias. También yo voy a decir que es bueno cuando me cura, por ejemplo, en el caso de los probióticos. Esta palabra está muy mencionada hoy en día. Pro viene de favor y bióticos vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero favorecer mi sistema a través de repente de algunos microorganismos, estos probióticos me van a dar algunas ventajas. Recordar que nosotros como seres, e inclusive los animales, tienen la famosa flora bacteriana. Algunos de estos, por ejemplo, son los lactobacillus, que por lo general lo consumimos en el yogur, que es uno de los alimentos más preferidos por nosotros. Si lo llevamos al campo ahora agroindustrial o en general a la industria alimentaria, vamos a mencionar unas ventajas muy buenas dentro de los microorganismos. Por ejemplo, la fermentación. ¿Qué cosa viene a ser la fermentación? Es transformar los azúcares en alcoholes. Pero estos alcoholes, en muchos casos, llegan a tener una contextura agria, es decir, se convierten en una especie de vinagre. Y cuando uno quiere consumirlos, el sabor ya no es tan agradable. Entonces, nosotros, cuando manejamos la fermentación, tratamos de encontrar también un punto de equilibrio donde sea agradable el consumo humano. Por ejemplo, el caso de las fermentaciones de vegetales, para poder formar lo que se llaman los encurtidos, o la fermentación de alcoholes para producir, por lo general, los licores, en este caso. Si produzco fermentación de lácteos, puedo conseguir, por ejemplo, yogures, quesos y otros productos más. Una cosa que también preocupa a la industria alimentaria es el ranciamiento. No sé si conocen el ranciamiento. Está relacionado a las grasas, cuando éstas empiezan a deteriorarse. En este caso, ¿por qué? Por la cantidad de presencia de aceites que tiene. Por lo general, esto afecta a las carnes. Entonces, la industria pretende también dar un tratamiento a estas carnes para que no se deterioren, y una de estas estrategias es la industria alimentaria con bañado de microorganismos. Cosa que nos preocupa también mucho, especialmente a la gente de campo que está ligada a las cosechas, la pudrición. Uno cosecha sus productos y pasado unos días, semanas, ya te malogran. ¿Por qué? Por la presencia de hongos que están fermentando las proteínas, los carbohidratos que estos tienen. ¿Cómo impacta la agroindustria a esta realidad de los microorganismos? Tratando de dar un control. La visión de la agroindustria es alargar el tiempo de vida útil. Recuerden esta frase, los agroindustriales manejamos mucho. Alargar el tiempo de vida útil. Por ejemplo, si yo tengo una vaquita y de esta obtengo la leche, sin tratamiento me podrá durar máximo 2 días. Pero si yo le doy un procesamiento, puede durarme este producto transformado más de 2 a 3 años. Por ejemplo, el caso de la leche evaporada. Si hablamos de las frutas, la cosecha en 1 o 2 semanas ya se pierde. Pero si le doy un tratamiento, puedo tener de repente un producto que me dure más de 3 años. Ejemplo, las mermeladas, las conservas. Si hablamos de la fermentación, uno de los íconos de la fermentación es hablar de las Saccharomyces, un tipo de bacterias, una familia de bacterias que se encarga de generar este proceso de fermentación. Igual manera, otro que suena mucho en la industria de la fermentación son los lactobacillus. Lacto, leche, es decir, la fermentación de la leche va a estar con estos microorganismos. Y así vamos a ver distintas familias de microorganismos, especialmente de bacterias, que son utilizadas dentro de la industria.
Muy interesante, Elder, lo que me comentas acerca de la aplicación de la microbiología industrial en la conservación de las carnes. Yo te comento dentro del campo de la química de los alimentos, uno de los preservantes que utilizamos para conservar carnes es el nitrito de sodio, pero tiene una desventaja. El uso excesivo de este preservante provoca problemas de salud en nuestros consumidores y en investigación y desarrollo siempre estamos buscando una alternativa distinta que nos permita conservar las carnes sin afectar la salud de los consumidores. Y creo que esta aplicación de la microbiología industrial es muy importante y muy interesante conocerla. Me gustaría ampliar un capítulo completo acerca de esta aplicación dentro del podcast, pero coméntanos un poco más acerca de esta aplicación, por favor. Sí, bueno, esta industria de los microorganismos para las carnes de repente no tiene mucha trascendencia dentro, vamos a llamar así, de las prácticas de conservación. Son ideas, claro, experimentales que también están teniendo bogas en algunas industrias. ¿A través de qué? Recordemos que los microorganismos, dentro de sus funciones o dentro de su forma de actuar, de su ciclo, es la producción de enzimas. Algunas van a permitir acelerar el proceso de degradación de estas grasas, como también algunos los retrasan. Es una idea muy buena, todavía está en vanguardia para el estudio, porque una de las estrategias más cómodas, como lo dices, es a través de la industria química utilizar algunos catalizadores, no biocatalizadores. Wow, cada vez se vuelve más interesante este tema de la aplicación de los microorganismos. Vimos aplicaciones interesantes como por ejemplo el yogur, el queso y cosas que consumimos día a día dentro de nuestra provincia. Acá en la provincia tenemos algunos procesos que lo manejamos de manera artesanal. ¿Nos podrías comentar cómo podemos aplicar esta microbiología industrial o estos procesos microbiológicos dentro de lo que es el desarrollo artesanal para poder mejorar o aumentar la producción de estos productos como el queso, como el aguardiente y otros productos que vienen de la fermentación producidos por los microorganismos? Bien, gracias por la pregunta, Robert. Entender de que el rol de la ciencia es la transformación de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, si esta transformación genera un impacto, va a tener trascendencia, utilidad y continuidad. Para el caso de nuestra provincia Rodríguez de Mendoza, yo veo un perfil, es netamente agrícola. Lo poco que se hace de repente a nivel industrial son prácticas empíricas o en todo caso a pequeña escala. Yo pensaba en dos opciones, como para también ir inculcando a nuestros jóvenes estudiantes a que vean una visión de transformación del recurso agrícola que tiene acá la provincia. La primera, lo mencionas muy bien, es la fermentación. Tradicionalmente, la provincia de Rodríguez de Mendoza era un ícono en la producción de aguardiente. Para producir aguardiente, primero yo tengo que fermentar la caña de azúcar, el zumo de la caña de azúcar, y producir lo que se le denomina el guarapo. Ese guarapo va a tener una cierta cantidad de alcohol producido por las bacterias que fermentan, en este caso los azúcares, y por un proceso de destilación lo convierto en aguardiente. Este proceso, por lo general, es una tradición, ¿verdad?, de nuestra zona, que ya se está perdiendo, por cierto, pero tiene un gran impacto económico. Recordar que como producto el alcohol tiene una gran demanda en cuanto al mercado. Sería potencializar. Pero ahí viene el detalle. No solamente puedo fermentar la caña de azúcar, puedo fermentar cualquier fruta que tenga azúcares. Por ejemplo, yo puedo hacer fermentos de plátano, puedo hacer fermentos de naranjas, de cualquier zumo que se vaya dando. Mientras tenga azúcar en su interior, este alimento puede ser llevado a la fermentación. No necesariamente llevar al grado de alcohol, sino puedo producir los vinos, ¿ya? Otra idea que se puede hacer en nuestra zona, también utilizando los microorganismos, es la mejora de la agricultura a través de unas prácticas que se le denomina la bioremediación de suelos. ¿En qué se entiende? A ver, vamos a ver un poco. Hoy en día hablamos mucho de lo que es la agroecología. Al mencionar ecología ya estamos hablando de la naturaleza. Si la agricultura piensa en la naturaleza, no va a utilizar de repente una agricultura tan intensiva que degrade al suelo. O inclusive muchos utilizan productos químicos que te dan ciertos beneficios al terreno, pero después
reducen sus propiedades, en este caso de producción. ¿Cómo utilizar la bioremediación? Hay microorganismos denominados eficientes. ¿Qué cosa vienen a hacer los microorganismos eficientes para la agroecología? Es aquellos que me permiten procesar un mejor abono. Por ejemplo, el bokashi, por ejemplo, vamos a hacer un abono fermentado. Inclusive, hoy en día se habla de los famosos biodigestores, en donde utilizando rastrojos, cáscaras, excremento del ganado, puedo producir un abono en forma líquida, que lo vamos a llamar el biol, o un abono en forma pastosa, después de la fermentación, que se le va a llamar el biosol. Muy utilizado, por ejemplo, para abono foliar o abono de las plantas. No sé qué les parece la idea, chicos. Bueno, quiero agradecerte, Elder, por estar acá con nosotros, por compartir este capítulo de Hablemos de Ciencias, en donde nos hablaste acerca de este tema tan interesante que son los microorganismos y aplicaciones importantes, tanto en la industria en general y algunas aplicaciones o tips que también lo podemos hacer dentro de nuestra provincia con los diferentes productos que tenemos acá en la provincia. Me gustaría, por favor, que nos regales algunas palabras finales para nuestros estudiantes, para nuestros profesores que están escuchando este capítulo del podcast. Bien, bueno, primero agradecer a los estudiantes, familias, docentes que nos han dado el espacio para poder escuchar esta conversación, reflexionando un poco, ¿verdad?, del impacto de la industria, especialmente de la industria de microorganismos, en cuanto a sus beneficios y de repente ventajas industriales que se puede tener. Efectivamente, bueno, nuestra provincia de Rodríguez de Mendoza en el aspecto industrial, empresarial, todavía tiene algunas deficiencias, pero sabemos que el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes, de nuestras familias, podrá de repente implementar algunas estrategias para poder abordar algunas economías ligadas a estos aspectos industriales. Como mencionaba, la ventaja de los microorganismos a través de la agricultura tiene un impacto muy, muy grande. Hay economías que se sustentan especialmente en la agricultura. Tenemos un poquito de pesar también, como decía anteriormente, este producto icónico de la zona de Rodríguez de Mendoza, el aguardiente, ha tenido mermas, ha ido poco a poco quedándose en el olvido, pero se puede potencializar, ¿verdad? Una cosa más para dirigirme a nuestros amigos estudiantes, es que la ciencia es nuestra aliada para poder conocer la realidad de nuestro entorno. Y hablemos de ciencia, este espacio nos va a permitir tener muchas ventajas, muchos aportes, mucho conocimiento nuevo para poder vincular nuestro aspecto de estudio al aspecto social. Recordar que este espacio no solamente debe quedar en un escucha, sino ustedes, chicos, ustedes, familias, sean difusores de la ciencia a las demás personas. Este es el objetivo y como profesor, amigo del grupo, vamos a impulsar esta estrategia. De repente, espero poder encontrarnos nuevamente en este espacio Hablemos de Ciencia. Gracias. Nuevamente, Elder, te quiero dar las gracias por compartir este espacio, por compartir tu tiempo con nosotros y explicarnos un poco más acerca de este tema de los microorganismos. Esto fue Hablemos de Ciencias, en donde hemos conocido un poco más acerca de los microorganismos y sus aplicaciones dentro de la industria. Ya sabes, si te gustó la información que recibiste dentro de este capítulo, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita que está debajo de este video para que no te pierdas el estreno de ninguno de los capítulos de este podcast de Hablemos de Ciencias. También nos puedes escuchar en Spotify, simplemente búscanos como Hablemos de Ciencias y en nuestro canal de YouTube como Rincón Científico. Si quieres conocer un poco más acerca de nuestros cursos de ciencia y tecnología para estudiantes de educación secundaria, búscanos en tu buscador favorito como www.rinconcientifico.com podcast escolar. Y si eres profesor y quieres actualizarte en temas
de clases online o para que brindes clases en directo con tus alumnos, también puedes ingresar a nuestra plataforma virtual que tenemos cursos para profesores. Yo soy Robert Chapa y esto fue Hablemos de Ciencias. Chao, chao.